viscosidad y de varios temas relacionados como la ley de Stokes. Entonces vamos a empezar a definir algunas cantidades relacionadas con la mecánica del continuo. Es decir, cuando tomamos la materia como una sustancia continua, o sea, no a escala de átomos y moléculas individuales, pero tampoco estamos tomando cuerpos rígidos, estamos considerando que se puede deformar, fluir, etc. Entonces, si tomamos un volumen infinitesimal de B de materia, actúan básicamente dos tipos de fuerzas sobre dicho volumen. Una son las fuerzas a distancia, la cual pues, la principal es la gravedad. Es una fuerza que actúa directamente entre la Tierra y el elemento de volumen, sin necesidad de ser transmitida por otros elementos de volumen de sustancia. Y fuerzas que actúan por contacto, ¿no? Un ejemplo obvio pues, sería la presión, ¿no? Que es transmitida por los elementos de volumen vecinos al que estamos estudiando. Entonces podemos imaginar que este elemento de volumen es un cubo, es una caja, ese tipo de geometría. Vaya, en el caso de que estemos trabajando con las cartesianas, pues sería la geometría natural de nuestro elemento de volumen. Entonces sobre algún área, que puede ser una cara, actúa alguna fuerza total. Y si tomamos en el límite en que esta cara tiene un área infinitesimal, entonces el límite en que el área A tiende a 0, la fuerza entre área nos da el esfuerzo sobre esa cara. Entonces esto es un vector y tiene unidades que son las de presión, o sea, newtons por metros cuadrado o lo que es lo mismo pascales, en el caso de unidades SI. Y vaya, esto pues contribuye a este vector de esfuerzos, contribuye la presión, pero también pueden contribuir otras fuerzas. Y básicamente lo podemos dividir en dos componentes, uno que actúa a lo largo de la superficie, de la cara sobre la que actúa esta fuerza, y otro que actúa perpendicular a esta superficie. Entonces uno es tangencial y otro es normal. Entonces podemos hablar de un esfuerzo normal, un esfuerzo tangencial, que son básicamente los componentes de este vector, y en el caso del esfuerzo tangencial o esfuerzo cortante, se suele utilizar la letra griega tau como su símbolo. Y esta la podemos definir como el componente tangencial de la fuerza que actúa sobre esta cara, sobre esta superficie, entre el área, en el límite en que el área se vuelve infinitesimal. Y este esfuerzo cortante tau es un escalar, ¿no? Porque es un componente de un vector. Entonces un elemento de volumen de un material va a responder a esta fuerza cortante, ¿no? Y su respuesta pues va a depender de la naturaleza de la sustancia. Entonces si tomamos el caso así de un sólido más o menos idealizado, y pues tiene una respuesta elástica, se deforma más o menos como se muestra en la figura, y va a alcanzar alguna deformación máxima, ¿no? En la que va a haber un equilibrio entre el esfuerzo cortante que se le está aplicando y su respuesta elástica. Entonces en el caso del sólido hookeano lo podemos caracterizar como una respuesta lineal. Pues de acuerdo con esta figura, podemos ver que, digamos, la cara sobre la que se aplica un esfuerzo cortante se desplaza una distancia x, y hay una altura h, digamos, sobre la base que no se desplaza. Entonces podemos definir el corte, gamma, como una medida de la deformación que resulta de esta fuerza tangencial, y el esfuerzo cortante, bueno, pues está definido como la fuerza cortante entre el área. Entonces esto nos define ya dos cantidades, que les digo, en el caso de un sólido hookeano, pues tendríamos que el esfuerzo cortante es una constante, el módulo de corte, por gamma, ¿no? Que es este
esta medida de la deformación, que es por cierto una cantidad adimensional, ¿no? Porque es la razón entre dos longitudes. Entonces, digamos, lo que nos caracterizaría la respuesta de un sólido elástico. En realidad todos los sólidos tienen cierta elasticidad, ¿no? Incluyendo el acero o cualquier material aparentemente muy rígido, pues tiene alguna elasticidad. No vamos a decir mucho de sólidos en realidad, pero bueno, eso es, lo vemos también porque es un poquito más simple que el caso de los líquidos. Y en el caso de los líquidos, el aplicar un esfuerzo cortante, pues no alcanza una deformación máxima, sino que alcanza una velocidad estable, ¿no? O sea, al aplicarse un esfuerzo cortante, se va deslizando la capa del líquido, la superficie sobre la que se aplica se va deslizando y alcanza una velocidad estable, en principio dada por el balance entre la fricción interna del líquido y la fuerza que se está aplicando. Entonces aquí lo que tenemos que caracterizar no es el corte, porque eso sigue creciendo con el tiempo, sino la rapidez de corte, ¿no? Que lo podemos ver como la derivada del corte. Noten que es rapidez de corte, no velocidad de corte, es que es básicamente una magnitud, un módulo, entonces es una cantidad que pues siempre la tomamos como positiva, que es un escalar, o sea, no tiene una dirección. Y bueno, por cómo está definida, pues unidades son segundos a la menos 1. O sea, es la derivada en el tiempo de una cantidad adimensional. Entonces, pues ya con estas definiciones podemos definir la viscosidad. Entonces, la viscosidad, para la cual se utiliza este símbolo griego eta, está definida por esta ecuación, ¿no? El esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por la rapidez de corte, o lo que es equivalente, la viscosidad es igual al esfuerzo cortante entre la rapidez de corte. Bueno, esto nos da una unidad SI de pascales segundos. Y de manera muy general, depende de la temperatura y un poquito de la presión. En general no es una cantidad muy sensible a la presión, en general es suficiente especificar, bueno, que es la presión atmosférica, una medición, ese tipo de cuestiones. En cambio, sí suele ser muy sensible a cambios de temperatura. Entonces ahí sí, para hacer mediciones precisas, pues es importante tener un buen control de la temperatura, ¿no? Entonces una forma de ver la relación entre las cantidades, pues con un esquema con el que se ve así, que estamos aplicando una fuerza tangencial sobre alguna superficie A de un líquido. Entonces la capa más cercana a esta superficie pues se mueve más rápido y conforme nos alejamos pues nos acercamos más al caso estacionario. Estamos suponiendo que a una profundidad h pues hay una superficie que está estacionaria. Entonces, digamos, esta velocidad v lo podemos ver también como la fuerza relativa, ¿no? Como, perdón, la velocidad relativa entre las dos superficies. Y, digamos, en este esquema, pues gamma punto es v entre h. Si pensamos en cómo está definido el corte y que el gamma punto es la derivada, podemos ver que esto es básicamente exactamente equivalente a lo que ya vimos del gamma punto, de la rapidez de corte. El esfuerzo cortante, bueno, pues es fuerza entre área, en este caso pues la fuerza es tangencial, entonces el esfuerzo cortante es pues, el módulo de la fuerza entre el área, y pues tenemos la relación entre esfuerzo cortante, viscosidad y el gamma punto, ¿no? O sea, que es la definición de viscosidad, ¿no? Y aquí entramos un poquito en clasificación de líquidos. Los llamados líquidos newtonianos son líquidos simples que su viscosidad depende únicamente de la presión y la temperatura, no depende del gamma punto, ¿no? O sea, no depende de la rapidez de corte, ¿no?
Por líquido simple a lo que me refiero es que no tienen una respuesta elástica, ¿no? O sea, hay los llamados fluidos viscoelásticos que tienen una respuesta elástica y también tienen una viscosidad, no estamos hablando de fluidos como un queso fundido, ese tipo de sustancias, ¿no? La pasta de dientes, la mayonesa, la yema de huevo, o sea, que tienen propiedades de alguna manera tanto de sólido como de líquido. Entonces, un líquido simple es algo como el agua, ¿no? Entonces, un líquido simple que su viscosidad no depende del gamma punto, vaya que depende únicamente de la temperatura y en algún grado de la presión, es conocido como un líquido newtoniano, que es como el modelo más simple de un líquido que es razonablemente útil en la práctica, ¿no? Que es bastante útil en la práctica, ¿no? Entonces, líquidos newtonianos, pues hay bastantes. Está el agua, está el alcohol, está la glicerina, el mercurio, etc., ¿no? O sea, en general, líquidos de bajo peso molecular suelen ser newtonianos. También hay newtonianos compresibles, que serían los gases, ¿no? O sea, los gases tienen una viscosidad y pues son newtonianos, ¿no? Pero a diferencia de los líquidos, pues son compresibles. Entonces hay newtonianos incompresibles, que serían líquidos como el agua, y newtonianos compresibles, que serían gases como el aire, ¿no? Y por cierto, digamos, para darnos una idea de las escalas, dijimos que las unidades SI de viscosidad son los pascales segundo. Entonces, un pascal segundo es una viscosidad como lo de la miel de maple, ese tipo de sustancias, ¿no? Es, viscosa, pero digamos, fluye todavía visiblemente, ¿no? El agua tiene, dependiendo de su temperatura, pero tiene una viscosidad de aproximadamente 1 milipascal segundo, un poquito menos de 1 milipascal segundo, cerca de temperatura ambiente. Y bueno, y es bastante sensible a cambios de temperatura. Los gases tienen viscosidades del orden de 10 a la menos 5 pascales segundo. Y bueno, hay sustancias extremadamente viscosas que tienen pues una viscosidad mucho mayor que un pascal segundo, vaya, chapopotes, breas, ese tipo de sustancias. Ok, entonces vamos a llegar a lo de la ley de Stokes. Entonces, la ley de Stokes nos habla de la fuerza de fricción viscosa que experimenta una esfera que se mueve a través de algún líquido. Y la ley de Stokes es válida cuando el movimiento es lo suficientemente lento para que el flujo esté muy alejado del régimen turbulento. Entonces estamos hablando de movimientos lentos, básicamente. Entonces tenemos una esfera de algún radio A. Entonces lo que nos dice la ley de Stokes es que la fuerza de resistencia viscosa que va a experimentar esta esfera es de menos 6 pi eta a por la velocidad. El menos nos indica la dirección, o sea, la fricción se opone al movimiento, entonces por eso es ese de menos. Entonces nos dice que hay una fricción que incrementa linealmente con la velocidad, que es proporcional a la viscosidad y que es proporcional al radio de la esfera en cuestión. En el caso de que el líquido sea no newtoniano, pues estaríamos hablando de la viscosidad en el límite de bajo corte, ¿no? De gamma punto pequeño. En el caso de un líquido newtoniano, pues la viscosidad no depende del gamma punto, entonces no importa, ¿no? esa distinción. Pero bueno, en general sí estamos hablando de que estamos en flujo no turbulento, ¿no? Muy no turbulento. Y bueno, esto es lo que nos dice la ley de Stokes. En algunos libros he llegado a ver que usan esto, digamos, como la definición de viscosidad. En realidad no es muy correcto, porque como les dije, en realidad para líquidos no newtonianos, esto nos dice de la viscosidad
abajo gamma punto. Entonces no podría tomarse como una definición general. Entonces, digamos, un poquito como aplicación de eso, supongamos que tenemos una esfera que podría ser una canica, un balín, ese tipo de cuestiones, que cae a través de un líquido. Vamos a suponer que pues, la caída es lo suficientemente lenta como para que no haya turbulencias, vaya. Entonces podría ser un líquido pues más o menos viscoso, ¿no? Como glicerol, algo que tenga una viscosidad considerable para que el movimiento sea lento. Entonces, bueno, va a haber varias fuerzas actuando y básicamente pues las principales o las más generales pues son tres. Una pues el propio peso de la esfera, otra la resistencia viscosa dada por la ley de Stokes y la otra es la fuerza de flotación, ¿no? que está dada por el principio de Arquímedes. Entonces, aquí en la ecuación 4 pues está escrito en primer término es la ley de Stokes, el segundo es el peso y el tercero es la fuerza de flotación, ¿no? Que sería el peso del volumen desplazado, que pues es nada más el volumen de la esfera. Entonces, bueno, tenemos el peso mg. El peso pues también es proporcional a la densidad, ¿no? O sea, podemos tomar m como el volumen de la esfera multiplicado por su densidad. Y eso lo podemos, digamos, compactar un poco como se muestra hasta el extremo derecho de la ecuación 4, en que tenemos un término que nos habla de este diferencial de densidades, ¿no? O sea, la densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Y, digamos, eso nos da una densidad boyante, o digamos, la densidad efectiva que tiene la esfera sumergida en este líquido. Pues obviamente si esta cantidad fuera negativa, pues la esfera sube. Sería lo que necesitaríamos usar, bueno, si tuviéramos una esfera de madera, ¿no? En el agua, ese tipo de cuestiones, o una pelota inflable, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, eso simplifica un poco por lo menos la forma en que se escribe la ecuación. Bueno, el volumen de la esfera potente es el mismo y G es la misma. Entonces, si buscamos la condición para que tengamos equilibrio mecánico, y recuerden que por segunda ley de Newton, equilibrio mecánico, o sea, fuerza neta igual a cero, implica que no hay una aceleración, o sea, por lo tanto hay una velocidad constante. Entonces, buscar la condición que nos da equilibrio mecánico es equivalente a buscar la condición que nos da una velocidad constante. Entonces, si ponemos fuerza neta igual a cero y despejamos para encontrar la magnitud de la velocidad, nos da esta cantidad. Digamos, hay alguna simplificación por cancelación de términos, pero nos da esto que nos muestra la ecuación 5. El menos simplemente indica que si la esfera es más densa que el líquido, pues esta velocidad va a ser hacia abajo. Y bueno, pues está relacionada es inversamente proporcional a la viscosidad. O sea, entre más viscoso sea el líquido, más lento es este movimiento, más lento es la caída. Y bueno, depende de G, depende del tamaño de la esfera, etc. Pero eso nos da la llamada velocidad terminal. Es decir, que si yo pongo una esfera en un líquido y digamos el movimiento es lo suficientemente lento en todas las condiciones para que se cumpla la ley de Stokes, pues eventualmente va a moverse con esta velocidad. Es la velocidad final que va a alcanzar si la caída dura lo suficiente. Obviamente va a tener una velocidad inicial que pues va a depender de cómo es liberada la esfera o desde qué momento estamos midiendo la velocidad, pero va a tender a eventualmente alcanzar una velocidad dada por esta ecuación, suponiendo que no haya
más fuerzas, ¿no? que estas tres actuando. Entonces sería, digamos, aplicaciones de ley de Stokes. Vamos a hablar de otra cuestión importante relacionada con viscosidad, que es el flujo de Poiseuille, también conocido como flujo de Hagen-Poiseuille. Es básicamente lo mismo. Entonces, esto tiene que ver con una cuestión pues, de bastante importancia práctica, que es que tenemos un tubo cilíndrico y vamos a suponer que es horizontal, entonces no nos vamos a preocupar de aceleración debido a la gravedad, y vamos a suponer que es mucho más largo que ancho, y si por ese tubo fluye un líquido newtoniano incompresible, y si el flujo no es turbulento, su gasto volumétrico va a estar dado por la ecuación 6, o sea, el número de litros por unidad segundo, o vaya, estrictamente en unidad 6 pues sería a lo mejor metros cúbicos por unidad segundo, va a estar dado por esta relación. El menos indica la dirección, básicamente indica que fluye de alta presión hacia baja presión. Y bueno, R es el radio del tubo. Delta P es la diferencia en presiones entre donde entra el líquido y donde sale el líquido. Normalmente, pues, donde sale es presión atmosférica y donde entra, pues, típicamente depende de cómo se esté bombeando. Y bueno, L es el largo del tubo, por lo tanto, delta P entre L lo podemos ver como una gradiente de presión, o sea, un cambio en presión por unidad de longitud. Y mu es la viscosidad del líquido. Es común cuando un líquido es newtoniano de utilizar la letra griega mu para su viscosidad. Eta es como la letra general, ¿no? que se usa tanto para newtonianos como no newtonianos, ¿no? Entonces, esto es hasta cierto punto una cuestión de convención, ¿no? Que si definitivamente estamos diciendo que un líquido es newtoniano, pues es común usar la letra mu. Entonces esta relación pues es de obvia importancia práctica para bombear pues todo tipo de líquidos newtonianos, como lo es el agua, como lo son muchos combustibles, etc. Entonces, y hasta cierto punto es una relación pues más o menos intuitiva, ¿no? O sea, entre más viscoso es el líquido, menos va a ser el gasto volumétrico, entre mayor es la gradiente de presión, mayor va a ser el gasto, etc. Y esto es mucho más exacto que usar, por ejemplo, el principio de Bernoulli para tratar de encontrar el gasto volumétrico, ese tipo de cuestiones. O sea, esto considera explícitamente la viscosidad. O sea, a diferencia del principio de Bernoulli, esto sí está considerando que hay una resistencia viscosa, ese tipo de cuestiones. Entonces, esto es en ese sentido mucho más realista y mucho más útil que tratar de aplicar el principio de Bernoulli para problemas de un ducto en el que se bombea un líquido y encontrar el gasto volumétrico, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí estamos suponiendo que el líquido es incompresible, ¿no? Entonces, pues para un gas no sería muy útil esta relación, pero sí para un líquido como el agua, por ejemplo. O sea, no estamos suponiendo que la fricción sea despreciable, aunque sí estamos suponiendo que el flujo no es turbulento. Entonces, para flujos muy rápidos, pues tampoco sería esto necesariamente muy preciso, pero vaya, es bastante útil para flujos no turbulentos. Y bueno, esto es aplicable al flujo del agua, que pues es un líquido newtoniano incompresible, si el flujo no es turbulento. Y aquí en el diagrama se muestra esquemáticamente para un líquido newtoniano cómo es el flujo al interior de algún ducto cilíndrico. Entonces la velocidad, que está representada por estas flechas azules, es máxima en el centro y se va acercando a cero conforme nos acercamos a las paredes del ducto. Entonces sería típicamente como funcionaría para el newtoniano, o sea, para un flujo al interior de algún cilindro, lejos de los extremos. Básicamente este perfil, vaya, esta relación de velocidad como función de la posición radial,
sería básicamente parabólica, ¿no? Tendríamos una parábola. Insisto, si el flujo no es turbulento, y si estamos lejos de los extremos, y si es un newtoniano incompresible el fluido del que estamos hablando, ¿no? El líquido que estamos hablando. Entonces les digo, pues no todos los líquidos son newtonianos, pero sí muchos líquidos de interés práctico real, ¿no? Y obedecen a este tipo de relación. Y bueno, la ecuación 6 también la podemos combinar con las relaciones de flujo incompresible, o sea, estamos suponiendo que el líquido es incompresible. Entonces podemos combinarla con esta cuestión de que el gasto volumétrico es el área transversal por la velocidad promedio. Podríamos encontrar la velocidad promedio a partir de esta relación, etc. Y bueno, pues eso es así de algunas consideraciones explícitamente considerando la viscosidad.